Bien, como siempre, un cordial saludo a la distancia a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este tiempo, a cada uno de los que se conectan en este tiempo. Una vez más, gracias. Reciban un cordial saludo de parte nuestra. Bien, y esperando, ¿no? Esperando pacientemente, de alguna forma, que las autoridades civiles de esta nación y en particular de nuestra capital, de Bogotá, nos den el aval o los avales para podernos congregar, a pesar de que se pasaron todos los requerimientos, de que se hicieron nuevas adecuaciones, pues no hemos recibido la respuesta de la alcaldesa de nuestra ciudad. Bien, seguimos a la espera, mientras tanto finiquitando algunos detalles para pronto regresar, pronto volver, si es la voluntad de nuestro Rey que sea pronto. Amén. A todos ustedes, bienvenidos. A todos los que se conectan por este medio y a esta hora, pues nuestra gratitud una vez más, ¿no? Gracias damos también a los que están orando por nosotros. Muchas gracias. Como es bien sabido, es una labor que siempre va a requerir de sus oraciones, hermanos. Siempre, en todo tiempo vamos a estar requiriendo de sus oraciones. Así que a los que oran diligente, juiciosa, amorosa, cariñosamente, fervorosamente, piadosamente, muchas gracias. Amén. A todos ustedes, gracias una vez más. Y mis amados hermanos, bueno, confiamos en el Señor, vuelvo y les repito, que tengamos esa bendita oportunidad de volvernos a congregar este año. Esperamos que sea este año, que tengamos esa bendita oportunidad. Así que, bueno, seguimos orando, ya hicimos todos nuestros preparativos. Así que solo resta la respuesta. Amén. A todos ustedes bienvenidos. Si usted nota que falta alguien en la enseñanza, nota que alguno de sus maestros no se encuentra o alguno de sus estudiantes, por favor hágale un noble y amable llamado. Invítenle para que hoy estemos viendo un tema bien especial desde el capítulo 3 del versículo 13 al 18 de la carta de Santiago, la cual he titulado Sabiduría de lo Alto. Entonces, haga un llamado especial y noble a cada persona que usted sabe que se conecta pero que no le ve, ¿no? A los de las diferentes ciudades, pues seguir orando, mis amados hermanos, seguimos orando. Nos mantenemos ciertamente dependiendo en todo tiempo del Señor. Así que orar, orar y orar. Amén. Bien, mis amados, vamos a estar leyendo del versículo 13 al versículo 18 de la carta de Santiago, pero quisiera, por favor, que inicialmente usted me diera la oportunidad de citarlo en esta Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos. Voy a citarlo inicialmente acá y después lo leeremos en Reina y Valera 960, si usted a bien me lo permite. 13 al 18. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso, pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Versículo 15. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino que es una sabiduría terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Por eso, versículo 16, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura. También es pacífica, considerada y flexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo es justa, está hablando de la sabiduría, y sincera, está hablando de la sabiduría. Aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Muy bien, leamos Reina y Valera 960, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta ciertamente Santiago. Y para esa respuesta, pues evidencias.
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice la palabra, es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Indudablemente, mis amados hermanos, que a través de lo que hemos visto en la carta de Santiago, todo está centrado en prueba, o sea, en pruebas, o sea, todo necesariamente tiene que ser probado. En nuestras vidas todo necesariamente tiene que ser probado, como cuando iniciamos y contextualizamos en Santiago, la originalidad, la autenticidad se tiene que probar. No se dice auténtico y genuino, se prueba para verdaderamente evidenciar que es auténtico y genuino. No se habla de algo auténtico y genuino, se prueba para dar evidencia de autenticidad y de ser genuino. Amén. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, muy claro. Al igual que el creyente. Hace poco una frase que colocaban, ciertamente no sé si alguno de ustedes la vio, si me están escuchando bien, por favor háganme así. Y es, yo decía en su momento, es muy fácil decir cristiano, pero vivirlo cuesta todo, hermano, cuesta todo. Así que en las diferentes áreas como creyentes seremos probados. Nuestra área espiritual será probada, nuestra área emocional será probada, nuestra área financiera será probada, nuestra área moral, esto es sexual, será probada. Ya lo hemos visto en Santiago. Y los recursos que emanan de ese torrente de gracia como oración, estudio de la palabra y congregación también van a ser probados. Va a ser probada tu oración. ¿Qué tipo de oración realmente estás haciendo hoy? Va a ser probado tu estudio. ¿Cuál es la motivación con la que estudias? Y va a ser probado también, de alguna manera, en la congregación. ¿Cómo te relacionas con otros? En esto es con tus hermanos. Y no cabe duda, hermano, que Santiago, a través de la carta, nos ha venido dando luces, y esto es discernimiento también que viene del Espíritu, con respecto a esta carta. Probados como siervos, ¿no? Con pruebas, eso es indudable, probados con pruebas, circunstancias adversas, difíciles, ¿no? Vamos a ser probados como siervos, va a ser probada nuestra fe, o sea, en lo que tú crees, realmente en lo que crees, no es por lo que dices, es porque has superado la prueba, ¿no? Y la que sigue, y esperas la que sigue. O sea, tu fe va a ser probada, ¿no? En cuanto a la tentación, vamos a ser probados frente a la tentación. Todos somos tentados. Dios no tienta a nadie a hacer lo malo, eso también es muy claro. Pero una cosa es ser tentado y otra muy diferente, caer en tentación. Vamos a ser tentados, o sea, vamos a ser probados en tentación, ¿no? Ahí vamos a ser probados. Entonces, superada la prueba, ¿qué es? No caer en tentación. Amén. Vamos a ser probados con respecto a la palabra, a la relación que tenemos con la palabra. ¿Qué significa la relación que tenemos con la palabra? Que lo que tú has escuchado y has aprendido, eso haces. Por eso vives, ¿no? Vamos a ser probados también en nuestra relación con los demás. Esto es con nuestros hermanos en la iglesia, con defectos, con errores, con virtudes. Vamos a ser probados. Y Santiago ya nos había hablado, dice, sin hacer acepción de personas, ¿no? Vamos a ser probados, ¿no? En nuestra santidad. O sea, esto es apartados del pecado, ¿no? Alejados del pecado y apartados para Dios. ¿Qué tan alejado verdaderamente estás del pecado y qué tan cerca estás de Dios? Vamos a ser probados tanto de allá como de este lado. ¿Qué tan cerca estoy de Él a pesar de las circunstancias, de la adversidad? Nuestro servicio en la iglesia como congregación, ahí vamos a ser probados también. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva? ¿Qué verdaderamente, cuál es la inclinación de tu corazón cuando dices servir? ¿Sí?
Vamos a ser probados, ¿no?, en nuestra manera de hablar. Lo hemos visto en el capítulo 3 del versículo 1 al 12. Vimos nuestra manera de hablar. Esto es la lengua. Ya lo explicamos, incluso hasta contextualicé. Le dedicamos buen tiempo a la lengua, que, bueno, como yo les decía, la lengua y sus pronombres y de lo que ella se dice, más o menos apunta en la Biblia a unas 250, 200 veces, ¿no?, de las que se menciona. O sea que es importante para Dios que se enseñe el hablar correctamente. Pero también vamos a probar vamos a ser probados en cuanto a nuestras decisiones y determinaciones. Y decisiones y determinaciones para nuestra vida que precisan de algo llamado sabiduría. O sea, bajo qué premisa, o mejor, sobre qué principio tú tomas decisiones, tú tomas determinaciones, ¿no? ¿Cuál es tu norma de fe y conducta para tomar decisiones? ¿Quién te orienta en las decisiones? ¿Quién te orienta en las determinaciones? ¿Quién es el centro verdaderamente que funge como faro para que tú puedas seguir caminando en el camino correcto? ¿Quién verdaderamente es quien influye en tu mente y en tu alma para tomar decisiones y determinaciones? Indudablemente que cuando decimos Dios, cuando decimos Jesús, cuando decimos nacer de nuevo, una de las partes o de los aspectos en los que menciona Santiago, en los que también seremos probados, será en la forma en la que tomamos decisiones y determinaciones. ¿Cómo las tomas? Ya no las tomamos como dice el apóstol Pablo, esto erais en otro tiempo. No, hemos nacido de nuevo, y si nacemos de nuevo tenemos vida nueva, y si decimos vida nueva, caminamos en vida nueva, conforme al fundamento, a los principios y a las verdades, y conforme a ello nos dirigimos hacia. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces la pregunta hoy es, hermano, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién verdaderamente actúa con sabiduría? ¿Quién verdaderamente es aquel que dice que ha tomado la sabiduría como algo importante? Es aquel que refleja verdaderamente buenas decisiones, buenas determinaciones, así redunde incluso en su pérdida. ¿Sí? Así no salga tan favorecido. Es más, así no salga favorecido. Pero tomó una decisión, una determinación, fundamentada en los principios y en las verdades, guiado por el Espíritu, ¿no? En ese momento, seguramente, como diría alguien, seguramente te vayas de pérdidas, ¿no? Pero el Señor es bueno, fiel y justo cuando lo abandonamos todo por causa de Él. Entonces dice Él, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Vamos a ver la diferencia entre sabiduría y entendimiento. Amén. Y vamos a escudriñar de una manera bien particular estos 5 versículos, y vamos a ver ciertamente cuando Santiago habla de mansedumbre, qué significan celos amargos, qué significa contención, qué significa ser jactancioso, qué significa esa sabiduría terrenal, qué significa sabiduría animal, diabólica. ¿A qué hace referencia Santiago cuando habla de este tipo, esta clase de sabiduría? ¿No? ¿Y qué significa verdaderamente una sabiduría que viene de lo alto? ¿No? ¿Y cómo viene esa sabiduría de lo alto? ¿No? Dice el apóstol que es pura, veremos qué significa puro, apacible, pacífico, amable, benigno. Veremos qué significa lleno de misericordia y de buenos frutos. Y también veremos, si el Señor a bien tiene, el significado de incertidumbre y de hipocresía. Entonces, tanto las escrituras, para que adentremos ya, como los filósofos antiguos le daban gran importancia a la sabiduría, a la cual se definía en forma general, no solamente como un asunto de poseer conocimientos objetivos o conocimientos sobre cierto tema en particular, sino a aplicar la verdad adecuada, precisa y exactamente en medio de circunstancias difíciles. Eso es sabiduría. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? Espero, hermano, estarme haciendo entender. No es simplemente un asunto de conocimientos,
sobre cierto tema en particular. Conocimientos de pronto ¿no? Muy objetivos, sí, seguramente. Eso no es sabiduría. Sabiduría realmente es aplicar adecuada y eficazmente, ¿no? En nuestra vida diaria lo que se nos ha enseñado, lo que hemos aprendido conforme a los principios, aún y en medio de la circunstancia adversa, de la circunstancia difícil. Eso es sabiduría. Sí, mis amados hermanos, espero que vayamos logrando armar el rompecabezas. De manera tal que Salomón, cuando escribió, dijo lo siguiente: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Un filósofo romano llamado Cicerón declaró en su momento que el mejor regalo de los dioses, esto hablando paganamente, ¿no? Cicerón, el mejor regalo de los dioses era estar al lado de la madre. Y para ellos la madre era todas las cosas buenas que provenían de la sabiduría. O sea, sabiduría de tomar decisiones acertadas, correctas, precisas, en momentos de dificultad y circunstancia adversa, conforme a los principios. Es una realidad que muchas veces, y vamos a verlo ahora, y esperemos que no sea su caso, esperemos que no vaya a ser el mío, ¿no? Porque el que crea que está firme, que cuide que no caiga. Así que seamos cuidadosos, ¿no? Mis amados hermanos, con cada determinación y cada decisión. Así que cada uno en su momento, tanto Salomón como Cicerón, y no comparándolos, sino independientemente del uno pagano, el otro, bueno, en su momento también pagano, le faltó nuevo nacimiento por un momento de su vida, diría yo. Pero ambos consideraban la sabiduría como la más alta y noble y valiosa, atesorante de las posesiones, la sabiduría. Realmente, incluso para los judíos, sabiduría era vivir rectamente, aún en medio de la circunstancia difícil o en la circunstancia adversa. Y ellos sí que saben hablar de circunstancias adversas, y ellos sí que conocen de circunstancias adversas y circunstancias difíciles. Por eso tú ves en el Antiguo Testamento la palabra sabiduría o sus pronombres, ¿no? También refiriéndose a sabio, como aproximadamente unas 300 veces en el Antiguo Testamento. Y 100 de esas veces de sabiduría las encuentras en Proverbios, ¿no? El rey Salomón buscó sabiduría siempre, por encima de todo, buscó sabiduría, ¿no? En el Nuevo Testamento, vemos a Santiago aquí enmarcando dos tipos de sabiduría. Una sabiduría de abajo y una sabiduría de lo alto. Una sabiduría que, bueno, diríamos en su momento, si se trata de probar, una sabiduría falsa y una sabiduría genuina, ¿no? Entonces, mi amado hermano, quienes decimos ser creyentes, no podemos ser renuentes a tomar decisiones y determinaciones, pero con fundamento bíblico. Porque la sabiduría de Dios está a disposición de todos nosotros, ¿no? Incluso Salomón, cuando pidió sabiduría, la recibió del Señor, y la recibió en un momento en el que el Señor, notando de alguna manera que se relacionaba ese pedir con su pueblo, con Israel, ¿no? Porque estaba relacionada con su pueblo, con Israel, pues no duda en ningún momento en proveerle de sabiduría de una manera extraordinaria. Y le da una capacidad a Salomón para gobernar su pueblo, ¿no? Para gobernar Israel. Lo que quiere decir entonces, amados hermanos, que sabiduría no es algo pragmático, dogmático, subjetivo, abstracto. El pedir sabiduría es algo real, con un propósito siempre, hermano. O sea, sabiduría implica decisiones para la vida práctica, para la vida diaria.
Salomón necesitaba de sabiduría porque tenía muy claro que necesitaba resolver muchos problemas económicos, militares, sociales, de toda índole en Israel, ¿no? Así como para otras decisiones también, imagino, ¿no? El, el, el reasignar, las obras, el cómo invertir, el cómo, en fin, se necesitaba de todo. Para todo se necesitaba sabiduría. Así que, hermano, esto no es algo abstracto, dogmático, subjetivo. Necesitamos de sabiduría para solucionar todos los asuntos que tienen que ver con cada una de nuestras áreas: espiritual, emocional, financiera y moral. Amén. Se necesita. Y Dios, que es bueno, fiel, santo y justo, hermano, no te quepa la menor duda, ¿no? Él va a enviar sabiduría. Va a enviar sabiduría. Así que, mi amado hermano, también algo que se nos muestra a través de la palabra es cómo muchos hacia afuera ven qué es sabiduría, ¿no? Y para muchos sabiduría seguramente es tener cierto tipo de conocimiento para vivir egocéntrica, antropocéntricamente, ¿no? Y afuera la sabiduría se ve a través de unos ojos pecaminosos, centrados en egocentrismo, en orgullo, en autosuficiencia, ¿no? Como verdaderamente evidenciando la inutilidad, la insensatez, la frustración, lo fútil, lo vano que es la sabiduría humana. Basta ver con algunos, bueno, permítame, bueno, no me quiero meter en esa área, pero de algunos que dicen ser los próceres de la patria o estos que gobiernan, lo futiles, lo vanos, digo, Dios, pero esto qué pasó, ¿de dónde saca estas barbaries este parroquiano? Parece un tonto de capirote diciendo tantas sandeces que uno dice, pero se cree sabio, se creen sabios, ¿no? Por eso Salomón en su momento también expresó lo siguiente: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era la aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. O sea, quien le mezcla ciertamente sus razonamientos, sus propias ideas, hermano, está añadiendo dolor cuando toma una decisión o una determinación. En otras palabras, la sabiduría humana es un fracaso total. O si no, miremos nuestros jóvenes. Se creen sabios en sus propias opiniones, en sus propias decisiones, ¿no? Y se le dice al joven, no, que no haga eso. Es como si le dijeran que sí, ¿no? Por eso fue que este rey se entregó a toda clase de placeres, riquezas, extravagancias, a todo tipo de vida sibarita, ¿no? Al conocimiento netamente humano, al comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? A vivir de posesiones, a vivir de entretenimientos, de satisfacción sexual. Estoy hablando de Salomón, de logros personales y aún de unas locuras, ¿no? De cosas verdaderamente insensatas como las describen en Eclesiastés en el capítulo 2, ¿no? Y aunque él reconoció, Salomón, que toda sabiduría humana sobrepasa necedad, concluyó que el hombre sabio y el tonto han de sufrir la misma suerte final. ¿Saben cuál es? La muerte. Entonces, también pone claro que el fundamento en cuanto a sabiduría, si es humano, es vano. Trae consigo muerte. O sea, esto es separación, esto es apartarse, ¿no? Cuando habla de muerte, ¿no? Entonces, mi amado hermano, Salomón tenía muy claro y comprendía que las bendiciones materiales que buscaba en su momento y disfrutaba eran breves, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabía de alguna manera que todo esto, ¿no?
todo esto, bueno, aunque él decía haberlas alcanzado por él, pero tenía muy claro que era de Dios, y cuando Dios determinara, pues lo iba a dejar seguramente sin nada. Todas las obras de Dios, comprendía Salomón, todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre, buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso la alcanzará. No te hagas sabio en tus propias opiniones, en tu propia razón, intentando buscar respuestas humanamente, en tu propio conocimiento tal vez, en tu propia tal vez visión o cosmovisión. No te hagas sabio, porque no podrás alcanzar. ¿Qué no podrás alcanzar? Y esto no estoy diciendo que de pronto por ahí, no sé, para terminar apartándote del Señor por buscar tu propia sabiduría, como le pasó a Salomón en su momento, ¿no? Por ahí muy seguramente logres cosas financieras que para el mundo son extraordinarias, pero que espiritualmente, a la verdad, lo que reflejan son ruina. Así que, mi amado hermano, esa no es la sabiduría que el Señor quiere, ni es la sabiduría que el Señor proporciona a su pueblo, a su iglesia. Cuando Él conducía a los israelitas desde Egipto hacia la tierra prometida, nuestro Rey de Gloria manifestaba en su momento, en Deuteronomio 32:29, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Y eso, ¿sabes por qué les decía eso? Porque vivían muy atentos, pero de su sabiduría humana, ¿no? Por eso acuden también, en medio de su sabiduría humana, que es animal, terrenal y diabólica, acudieron en su momento a Aarón. Y le dijeron a Aarón, Aarón, haznos dioses. Y Aarón construyó un becerro de oro. Y dice que las mujeres se quitaron sus prendedores, dieron todo, entregaron todo lo más valioso lo entregaron. O algo se queda en mi garganta. Lo entregaron todo lo más valioso y lo más tremendo de todo. Mira la sabiduría humana, de verdad que raya también con la, permítame la expresión, porque existe la expresión bíblicamente, la estupidez humana, ¿no? Lo capirote que es de tonto. Que cuando Moisés pregunta, bueno, ¿y de dónde salió este becerro? Entonces contestaron, dice, no, pues yo eché el oro y se fundió y salió esto. Sí, cómo no. Mira la sabiduría humana, raya en la insensatez, en la necedad, de verdad, hermano, es una cosa terrible. ¿Cómo así que usted tomó unos aretes, tomó unos arcillos, tomó objetos de oro, los echó en el fuego y salió eso? No, no me crean tan tonto, diría Moisés. No, no me crean tan tonto. No, aquí pasó algo. Ustedes entregaron las joyas, entregaron todo y hubo un fundidor y hubo un formador de ese becerro y hubo alguien que se tomó el trabajo de hacerlo. Pero así es la sabiduría humana, hermano. El que menos ve es aquel que se cree sabio en sí mismo. Es el que, y todo el mundo lo ve, pero él no, porque él se cree sabio en sí mismo. Así como el pecado, ¿no? Todo el mundo te lo nota, pero el único que no lo nota eres tú. ¿Y sabes por qué? Por tu sabiduría. Así es esto, hermanos. Así que la preocupación del Señor no solamente era porque llegasen a ser un pueblo idólatra, sino porque realmente no había sabiduría espiritual. Y si no había sabiduría espiritual, esto se iba a convertir ciertamente en todo un caldo de cultivo de apostasía. O sea, muchos iban a volver atrás, como ocurrió en su momento. Muchos quedaron ciertamente en el desierto. Otros pues tuvieron que ser sacados, aniquilados del campamento, ¿no? Así que, mi amado hermano, tenemos que pedirle al Señor, a nuestro Rey de Gloria, ¿no? Que a la verdad podamos adquirir sabiduría de lo alto. Job declaró que Dios es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Ay, esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano. Permítame, voy a ir aquí a esta versión para encontrar aquí en Job. Dice, ¿quién se endureció contra él? Dice Job, ¿no?
Dice Job, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién? Como preguntando, ¿no? Haciendo la pregunta aquí como también sarcástica, pero también muy puntualmente. ¿Quién se ha endurecido contra el Señor? Y cuando dice ¿quién se ha endurecido? ¿Quién no ha aceptado el buen consejo del Señor y le ha ido bien? Ahora, cuando la gente habla de bien, dice, no, yo desde que me salí de la iglesia, yo desde que dejé de hacer, me ha ido mejor que antes. No, hermano, seguramente fuiste seducido. Y el diablo es experto en eso. Y seguramente consigas para muchísimas cosas, y no sé qué para qué otras. Pero ten en cuenta, con Dios no se juega. Y hay dos destinos, cielo e infierno. Yo soy salvo, dirá alguien, yo ya soy salvo, perfecto, eres salvo, no vas al infierno. Pero recuerda, iremos a un lugar llamado el tribunal de Cristo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, Romanos 14, 10. Y dice que allí también serán juzgadas nuestras obras, no nosotros, nuestras obras, sean buenas o no tan buenas, sean buenas o malas. Cuando hace referencia de malas, hace referencia a cosas inútiles. Y muy seguramente allí, hermano, lo que era para ti en cuanto a galardones y coronas ya no lo sean. Hay que ser cuidadosos, muy cuidadosos. ¿Qué iba a leer yo? Ah, ya, Job 9:4, discúlpeme, por favor. Dios es muy sabio y su poder es muy grande. ¿Quién se ha enfrentado a él sin salir lastimado? ¡Wow! Esto es otro calibre, ¿no? ¿Quién se ha enfrentado? Te enfrentas a él, hermano, cada vez que rehusas, ¿no?, a tomar decisiones y determinaciones en la sabiduría de lo alto. Y vamos a ver dos tipos de sabiduría rápidamente. Acompáñenme ahí. Acompáñenme a dos tipos de sabiduría. Una sabiduría, ¿no?, que hace referencia ciertamente a una sabiduría falsa y una sabiduría verdadera, ¿no? Ahora, la verdadera sabiduría, la sabiduría de lo alto, no es cuestión, aquí quiero hacer un resalte, no es cuestión de cuánto se sabe, sino de cuánto se confía, se ama y se obedece al Señor. Amén. Se lo repito. La verdadera sabiduría, la sabiduría de lo alto, no es cuestión de cuánto tú sabes, sino de cuánto tú confías, de cuánto tú amas, de cuánto tú obedeces y de cuánto tú sirves al Señor. No. Cuán innumerables son tus obras, oh nuestro Rey de Gloria. Hiciste todas ellas con sabiduría. Ay, hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo. En el Antiguo Testamento, cuando tú notas la frase temor del Señor, la frase aquí temor del Señor equivale a confianza en el Señor. Y se refería a la fe salvadora como se pone en claro siempre, ¿no? Y cuando habla ciertamente temor del Señor, confianza del Señor, se está hablando de sabiduría. Se lo repito, temor del Señor, confianza del Señor, se está dirigiendo a sabiduría. Ahí es donde tú muestras verdaderamente la clase de confianza que tienes en Él, esa confianza salvadora, ¿no? Guardarás pues los mandamientos de tu Señor, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, esto es, y confiando en Él, ¿no? En el Antiguo Testamento, pero estoy citando aquí Hebreos 11, cuando Moisés escribe. Ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor de ti? Que temas a Jehová tu Dios. Aquí temerés, que confíes, aquí temerés, que ames, que obedezcas, que sirvas a tu Señor, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas, vuelve y repite al tu Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 6. Entonces, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento incluso la frase temeroso de Dios se emplea para referirse a todos los que verdaderamente habían nacido de nuevo, que confiaban en el Señor. Y por esa confianza se les permitía ciertamente desde el Espíritu Santo tener el conocimiento y comprensión de la palabra, aún siendo gentiles algunos. Entonces, mi amado hermano, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento
están escondidos, le recuerda a Pablo a la iglesia en Colosas, pero serán revelados a sus hijos, son revelados a sus hijos. Entonces, mi amado hermano, cada vez que nosotros vayamos a tomar una decisión, una determinación, oremos y que tengamos la sumisión, ¿no? Que estemos sujetos al Espíritu Santo para que nos dé esa señal segura de sabiduría de verdadero creyente. Por eso es que está el Espíritu Santo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, ¿no? Cuando se daban instrucciones a los diáconos, ¿no? Los apóstoles que hicieron ordenaron eso, hombres verdaderamente llenos del Espíritu y de sabiduría. Entonces, hay una sabiduría que viene del hombre, que es sabiduría que no es de lo alto, que es humana, que es falsa, y una sabiduría que viene del hombre, que es de lo bajo, que es falsa, y una sabiduría de lo alto, ¿no? Que es la verdadera. Ahora bien, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿no? Cuando está hablando de quién es sabio y entendido, sabio y entendido no es lo mismo. Sabio hace referencia en el término griego a sofos, ¿no? Por eso yo a veces a algunos con simpatía les digo, no seas tan sofo, no te las des de sofos, ¿no? Es una palabra que se utiliza o que se utilizó en tiempos de Grecia para designar a aquellos eruditos, a aquellos hombres del conocimiento filosófico extraordinario, ¿no? Tenía un significado muy, muy especial en cuanto a conocimiento. Entendido viene de la raíz, ¿no? De la palabra griega epistemón, ¿no? Y aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento y denota un concepto de conocimiento en algo muy puntual, entendido, conocimiento en algo muy puntual, como de alguien muy diestro en un área en específico. Entonces es muy diferente sabio que entendido. Sin embargo, está diciendo que sabio y entendido se debe de probar, se debe evidenciar que se es sabio y entendido, ¿no? Porque dice Santiago, muestre, o sea, es imperativo, esta acción es imperativa. O sea, si tú dices sabio y entendido, si dices cristiano, si dices creyente, hay que dar muestra, muestre. Ahora, muestre por qué, por la buena conducta. ¿Y qué representa una buena conducta de acuerdo a lo que hemos venido desarrollando en Santiago? Una buena conducta, ¿no? Representa lo que hasta ahora hemos visto, el hablar correctamente, la mansedumbre, la paciencia, el desarrollar ciertamente las obras, ¿no? Si somos nacidos de nuevo, pues damos buenas obras, caminamos en vida nueva, ¿no? Así que está diciendo, pues muestre qué, una vida recta, una vida piadosa, ¿no? Una vida que no sea carente de ¿cómo se diría? De calorías espirituales, ¿no? Hoy hay mucha hambruna espiritual, hermano. Hay mucho raquítico espiritual, hay mucho desnutrido espiritual. Y esto a causa de su negligencia, de su apatía, ¿no? Por quererse alimentar. Entonces, mis amados hermanos, será muy importante siempre entender esto. Hay algo que en lo que específicamente Santiago también, de alguna manera, cuando dice muestre por la buena conducta sus obras, ¿no? Dice en sabia mansedumbre. O sea, cuando habla de mansedumbre habla del término pautés, ¿no? Lleva la idea de amabilidad, ¿no? De mansedumbre, de manso, ¿no? Está diciendo, en otras palabras, que no se jacta de nada, ¿no? Que no tiene una alta opinión de sí mismo, que no es orgulloso, ¿no? Sino que al contrario, desecha toda arrogancia y de alguna manera siempre está atento a seguir acertadamente las instrucciones, como dice ahí, mansedumbre, esto es prautes, ¿no? Y es a lo que estamos llamados, a seguir esas instrucciones con mansedumbre, o sea, mansedumbre incluye también voluntariamente. Por eso, hermano, el verdadero creyente precisa de una voluntad dócil, de un corazón que cree y de un espíritu humilde, ¿no? Así que, mi amado hermano, mansedumbre es estar
voluntariamente bajo el control soberano de nuestro Dios. Eso es mansedumbre. Y es un rasgo del carácter, es un rasgo del carácter que honra a Dios. Es un fruto del Espíritu, la mansedumbre. Entonces, si tú hablas de fruto, empieza por mansedumbre. Mujer. Varón, si hablas de fruto, empieza por ser manso y acatar la instrucción con suprema amabilidad, con suprema ternura, mansedumbre. Eso es mansedumbre. Y esto es lo que debe caracterizar a todo buen discípulo, a todo hijo de Dios, ¿no? Y en el Sermón del Monte, para los que estudiaron con nosotros, Sermón del Monte, saben que los mansos, dice la palabra, son bienaventurados porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por eso dice la palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y decimos creer en Jesús. Falsa sabiduría. Vamos a ver los rasgos rápidamente. Pero si tenéis celos amargos, primer rasgo. Es que es preciosa la Biblia, ¿no? Pero es un término de contraste que tiene que ver, ¿no? Está contrastando con la buena conducta y las obras de sabia mansedumbre. ¿Sí me hago entender? Entonces, eres sabio y entendido, muéstralo, refléjalo por tu buena conducta, ¿no? Por tus obras en sabia mansedumbre. Pero, falsa sabiduría. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría que es del mundo se basa en la comprensión propia de mi yo, de mi ego, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, ¿no? Esa es una sabiduría falsa, es una sabiduría impía, ¿no? Donde el hombre se considera supremo para tomar las decisiones con respecto a si sirve, no sirve, si obedece, no obedece, ¿no? No reconoce la soberanía de Dios, la voluntad de Dios no es su caminar, ¿no? Y aquí vemos ciertamente qué es lo que motiva esa sabiduría: celos amargos y contención en vuestro corazón. El origen, el corazón. De allí mana todo. Por eso dice, ciertamente, con tanta sabiduría, una vez más Salomón, Proverbios 4:23, ¿no? Que es, ojalá, hermano, bueno, es un hábito mío en mi oración, siempre lo primero que hago al abrir los ojos es Proverbios 4:23. Señor, sobre toda cosa, ¿no?, guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Advierte Salomón, ¿no? Entonces yo por eso digo, Señor, que sobre toda cosa guardada yo pueda guardar mi corazón, porque de este corazón mana la vida. Siempre, hermano, abro mis ojos y lo primero que cito es Proverbio 4:23, porque el corazón es engañoso, día a día. Hoy se puede comportar así. Hoy alguien, en su oportunidad, alguien a las 11 de la noche me dijo, pastor, amado pastor, oh, amado pastor, y a las 8 de la mañana me escribió el peor de los mensajes, porque el corazón es engañoso. ¿Sí? Y no culpo a las personas, ¿no? Es el corazón que es engañoso, ¿no? A las 11 de la noche me digo, ay, pastor, qué bendiciones, esto es lo máximo, esto es, ¿no? Y a las 8 de la mañana me escribió que era pues casi como un escupitazo, ¿no? Pero eso es del corazón. Y ninguno está exento de eso. Ninguno de nosotros estamos exentos de cosa horrenda. Por eso, Señor, que por sobre toda cosa guardada, yo guarde mi corazón, porque de este corazón mana la vida. ¿Sí? Muchos hablan de esta iglesia como sana doctrina, pero buscan otras. Muchos hablan de esta iglesia como sana doctrina, pero nos aborrecen. Eso está en el corazón, no culpo a nadie, está en el corazón. Lo ideal sería ir a la cruz, ¿no? Entonces son motivaciones que son pecaminosas cuando se trata de sabiduría humana, ¿no? Y una de las, el tiempo, Padre, y una de las, ¿cómo se diría? Rasgos, ¿no?, de esa falsa sabiduría, como lo escribo aquí, son los celos amargos, que viene de ¿dónde? ¿Dónde surge todo? El corazón. A mí me llama la atención el término en griego de amargo.
El término griego de amargo es prikos. Prikos, P-R-I-K, no, picros, P-I-K-R-O-S, a ver si lo dije bien. Picros, P-I-K-R-O-S, picros, ¿no? ¿Sabe qué significa amargos? Que muy seguramente el domingo estaremos tocando un tema bien especial y es derribando al gigante. No se la pierda. Vamos a ver cuál es ese gigante que se levanta a veces en el pueblo cristiano, ¿no? Que muchas veces no logran sus objetivos, sus metas, ni espirituales, ni emocionales, ni financieras, ni morales, ¿no? Porque el gigante se levanta. Y ese gigante tiene su asidero en el corazón. Bueno, les adelanto un poco por si usted no quiere asistir el domingo, no asista, ¿no? Algunos dirán, uy, menos mal, ya nos dijo la predicación del domingo, no asistamos. Para algunos es placentero. Para otros que quieren aprender más y quieren crecer más, los invito a que derriben picros. Picros, amargura. Y amargura, y en este sentido de acá, cuando habla de celos amargos, habla de algo puntiagudo, filudo, espinoso, cortante, ¿sí? Eso es amargura, ¿no? Y cuando una persona está amargada, su corazón está así, filudo, cortante, espinoso, afilado, ¿no? Es una cosa terrible, hermanos. Eso, el amargado se conoce muy fácil. Oye, ¿qué quiere? Uy, cálmate, Sofos, cálmate. ¿No? Porque se está sintiendo siempre atacado, porque se siente siempre agredido, ¿no? Entonces es su corazón. ¿Qué es lo que realmente no es ni agredido ni atacado? Es que es un amargado. Eso es fácil, hermano. Esto no hay que ponerle tanto, ¿no? Tanto quilombo al asunto, dijo el argentino. Entonces, mi amado hermano, aquí se emplea como de una forma muy especial cuando habla de celos. Y celos, ¿no? Cuando tú ves el término celos, ciertamente, es algo que hace referencia a algo áspero, ¿no? Algo destructivo, algo que no tiene en cuenta, escuche, ni los sentimientos, ni el bienestar, ni la imagen de quienes son blanco de esos celos amargos. No le importa nada, va con todo, ¿no? ¿No? Yo he escuchado de muchos cuando hablan de algunos pastores y sé de sana doctrina también, porque hay pastores de sana doctrina que muchos que salen de las iglesias diciendo es que son una porquería, son lo peor. Digo, Dios, este hombre lo entregó todo. O sea, ¿cómo es posible que tú hables de alguien así cuando ayer decías que le amabas? Que había sido tu formador, que había sido tu consejero, que él había sido la herramienta para restaurar, para edificar. Y ahora una manera de desconocerlo es diciendo, es Dios. Sí, pero Dios puso un hombre, una esposa de ese hombre, que lo entregaron todo. Ten cuidado, Picros, ten cuidado. Entonces, aquellos que basan su vida en ese tipo de sabiduría humana, y están motivados por ese tipo de sabiduría humana, primero yo, segundo yo, tercero yo, son inevitablemente egoístas y viven en un mundo en el que sus propias ideas, deseos, normas, conductas, son la medida para todo. Entonces llegan a la iglesia y traen todo eso y creen que eso que traen de afuera debe ser la medida para la iglesia, incluso trastornando el término amor, el principio amor, el fruto llamado amor, ¿no? Hasta lo trastornan, porque eso que llaman amor del mundo lo quieren traer acá. Y muchos llaman amor, ¿no? En el mundo al pobrecito, al desvalido, ¿cómo se llama? Al de la miseria, ¿no? Y le llaman a eso amor, ¿no? O al de la autocompasión, al de la autoconmiseración. Eso no es amor. Cuando la Biblia habla de amor, también habla de un par de azotes, de disciplina, porque así como un padre ama a su hijo, también nuestro Rey de Gloria que nos ama sabe disciplinarnos. Eso también es amor. Pero no hay que confundir, hermano. No intentes en tu propia sabiduría terrenal, egoísta, ¿no? Marcar, ¿no? Con este tipo de motivación lo que verdaderamente significa amor o lo que significa misericordia. No es con lo de afuera, es como está escrito en la Biblia, ¿no?
Por eso los que vienen esa sabiduría como terrenal y egoísta, se resienten por cualquier cosa. Son de chocolate, cristianillos de azúcar y papel. Se resienten por cualquier cosa. No les gusta que nada se interponga entre ellos, ni mucho menos si algo tiene que ver con sus propios objetivos. No les choca. Así que habla también de contención. Viene de la palabra eriteia, del griego, que tiene la connotación como de un extremo egoísmo. ¡Wow! A mí no me digan nada. Vienen de una agresividad, ¿no? Ataimada, solapada. Son como esos cisnes, ¿no? Por fuera se ven así. Y aretella es como los cisnes por fuera y nadan así. Y se ven como apacibles. Pero cuando ven a su pastor o se les exhorta o se les llama la atención, mantienen su posición. Pero por dentro están así, ¿no? Como el pato por debajo, como el cisne por debajo. Así que, mi amado hermano, eso es contención, eriteia. Se empleaba también de alguna manera, ¿no? Para la connotación que tiene que ver con disputa continua. O sea, son esos como puyosos, ¿no? Esos disenciosos, ¿no? Esos. Así que también se usa contención para satisfacción personal, para autorrealización, cueste lo que cueste. No les importa dejar nada que tenga que ver con Dios. Yo me autorrealizo como yo quiera, porque son mis metas las supremas. Son mis metas y son mis empeños los míos, los carnales, lo mío. El resto no me interesa. Y viene aquí otro término que tiene que ver, escuche, dice la palabra, no os jactéis, jactancioso. Este es un término demasiado largo en el griego, pero voy a resumírselo de la raíz katakaush, ¿no? Que significa, de alguna manera, una autoimagen, ¿no? De sí mismo estereotipada. Y algunos vienen, ¿no? Ven que allá fueron dioses en el mundo y aquí uno se tiene que inclinar. Aquí tú te inclinas. Ah, mira, aquí tú mueres. Vas a la cruz y deshaces tu ego. Entonces, cuando habla de jactancioso, ¿no? Es esa autoimagen estereotipada. Me merezco más, creo que soy más, creo que tengo más. Aún esa imagen estereotipada está cuando alguien se considera que es menos, que es menos, que es menos, que es menos, pero siempre se convierte como en un camino de escape, ¿no? Para vivir en su propia sabiduría terrenal, ¿no? Y el fiel cristiano no debe actuar de esta manera, hermano. No debe de actuar de esta manera. El fiel cristiano realmente se debe caracterizar porque sus decisiones y determinaciones son conforme a los principios, a las verdades, son conformes a lo que dices creer y en quien dices creer. Amén. Así que, mi amado hermano, alguien que diga ser cristiano y que sea orgulloso, egoísta y jactancioso, déjame decirte algo, es un fraude, es un monigote, es un tonto de capirote. Sí. Nos vamos de la iglesia. Mire, hermano, yo estoy obligado. Mi responsabilidad es predicar todo el consejo de Dios. Si yo le digo que Dios es un Dios de amor, tengo que hablarle de la disciplina de Dios. Si yo le digo que Dios es un Dios justo, tengo que hablarte de la ira de Dios. Si yo te digo que Dios es un Dios de misericordia y de toda gracia, tengo que exponerte el cielo y el infierno. Si yo te digo que Dios es un Dios de paz, tengo que exponerte a ti el trono blanco y el tribunal de Cristo. ¿Claros? ¿Claros? Muy bien, hermanos. Si yo te digo que Dios es un Dios fiel, lo es a su palabra. Y dice, y cada uno rendirá cuentas, los del trono blanco. Y nosotros, los del tribunal de Cristo, nuestras obras serán juzgadas.
si hablamos de fidelidad. Entonces tengo que predicar todo el buen consejo, hermanos. A algunos no les gusta, por eso buscan otra serie de predicadores que les alienen, les alimenten su yo y por ahí le acuñen o le acunen su falsa piedad, su estado mohoso de religiosidad. Eso es ser jactancioso, hermano. O sea, creer que a mí no me gusta esto, yo quiero es esto, por el amor de Dios. No podemos ser ni orgullosos ni egoístas. Y si se nos va a hablar de amor, se nos habla de disciplina, de corrección, de formación. De lo contrario, hermano, como cristiano entonces son un fraude. Muchos son un fraude. Así que el Señor nos ayude, hermano. A la verdad, que el Señor nos ayude a vivir en la verdad. Porque no hay otra cosa que caracterice más a la humanidad caída y redenta que el ser dominada por su propia sabiduría, porque son egocéntricos. Por eso Santiago está diciendo que si una persona dice que es de Dios y que tiene sabiduría de Dios, pero que su vida está motivada y caracterizada por la contención, los celos amargos, simplemente está mintiendo contra la verdad. Sin importar lo que diga, esa persona, escúcheme, hermano, escúcheme, sin importar, esa persona no puede ser salva. Esa persona lo que es una mentira viviente, una mentira con dos pies. No, hermanos, yo tengo que enseñar tal cual. Entonces algunos citan, por ejemplo, a Samuel Pérez Millos, al doctor Carballosa, citan a Spurgeon, sí, pero citan las frasecitas que les convienen, ¿no? Pero ve y te lees un buen volumen de él, a ver. Léete siquiera, no hay otro evangelio de Charles Spurgeon donde tiene 400 sermones. Léete por lo menos 20 de esos, a ver cómo quedas, ¿no? Y deja de estar poniendo frasecitas así como con dibujitos, jirafitas, sale Nemo, sale Pinocho. Ten mucho cuidado, hermano, ten mucho cuidado, con Dios no se juega. Entonces algunos ponen frasecitas, todas bonitas. No, hermano, esto no es de frasecitas. No. Con Dios no se juega, hermanos, hay que ser cuidadosos. Si a la verdad tú dices ser un hijo de Dios, buscas la sabiduría de Dios, te alejas de todo aquello que esté caracterizado por la contención, los celos amargos, el egoísmo, porque si es así, entonces estás mintiendo contra la verdad. Y si estás mintiendo contra la verdad, no importa lo que digas, es más, incluso lo que muestres, no puedes ser salvo. Entonces esa persona es una mentira viviente, es una mentira con dos pies. Esa falsa sabiduría no es, esa es la que desciende, no desciende de lo alto. Esa falsa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Wow, 4 minutos para la falsa. Terrenal, apunte, del mundo, de afuera. Animal, de la carne. Diabólica, del infierno. Así que revisa tus decisiones y determinaciones con respecto a tu área espiritual, emocional, financiera y moral. Revísalas. No vaya y sea por ahí, mi amado hermano, que sea una sabiduría que corresponde al mundo, que es una sabiduría que quiere satisfacer la carne, pero que ha sido una sabiduría que ha sido motivada por el infierno. Ten cuidado. Así que, mi amado hermano, usted escuchó una predicación el 15 de octubre del 2020. Todo queda ahí apuntado. Señor, yo no sabía. Sí sabías. Puse un siervo, creo que el más inútil de todos, dirá el Señor, el más falible, el más limitado, pero habló con precisión. Y te habló con la verdad, hermana. Y te habló con la verdad, hermano. No hay excusa. No hay excusa. Entonces, hermano, la sabiduría que es terrenal está limitada por espacio, materia y tiempo. ¿Quién creó la materia, el espacio y tiempo? Dios. O sea que tú estás metido en una jaulita
¿no? Donde todo el mundo dentro de espacio, materia y tiempo dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y qué hacer. O sea que está limitada por un mundo caído y irredento, depravado. ¿Esa es la sabiduría que sigues? ¿De conseguir las cosas por ti mismo? ¿De racionalizar de tal manera de cómo descubrir y hallar las cosas por ti mismo, las respuestas por ti mismo? Hermano, ese tipo de sabiduría no le da lugar a Dios. Ese tipo de sabiduría no le da lugar a las cosas de Dios, a lo que verdaderamente es relevante. No vas a recibir ningún tipo de iluminación espiritual. O sea, esto es que venga del Espíritu Santo si tú estás encerrado en una caja llamada mundo. Mundo. Animal. No te estoy diciendo así. Dice aquí Santiago, tranquilízate. Ay, me desconecto. No te dije nada, tranquilo. Animal. O sea, sensual, carnal. ¿Sabes qué significa sensual? Viene del término psúquicos. Psúquicos significa satisfacción de los sentidos. O sea, son esas sabiduría, esas decisiones, determinaciones que se toman para satisfacer lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo que gusto. Cuidado. Sea cuidadoso. Y esto solo se vincula, si es una realidad, con el hombre irredento, con el caído, con el no nacido de nuevo, con el que no tiene nueva naturaleza, con el que es totalmente corrupto, con el que está separado de Dios. Esto se origina en un hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuidado, examínate con lo que acabo de decir. Porque el sensual hace referencia a satisfacer sus sentimientos, deseos, apetitos, impulsos. Tienen una vista, una visión, pero es humanista, es netamente centrada en el yo, en el ego. Mire, hermano, en 1 Corintios capítulo 20 dice el apóstol Pablo, esta sabiduría no solamente alimenta la carne, sino también que corresponde a locos. O sea, está diciendo está enloquecida. Ay, hermano, voy terminando. Diabólica. ¿Sabe qué significa diabólica? Que viene del infierno. Voy a decirle que es diabólica y que viene del infierno. Mire lo más diabólico e infernal que existe, hermano. Lo más diabólico e infernal que existe. Satanás siempre ha prometido para tentar a las personas que con él le puede ir mejor. En otras palabras, lo más diabólico, ¿no? Lo más satánico es creerse esa mentira, de dudar de la palabra de Dios, de la soberanía de Dios. ¿Sabe? Esa sabiduría diabólica, satánica, esa sabiduría del infierno es aquella que siempre está de alguna manera reflejando que con Dios no hay salida, que le quedaste grande a Dios, que Dios está a la altura de tus problemas y no que Él está sobre las alturas de todos los problemas. Eso es diabólica. Hermano, y los resultados no se dejan esperar, ¿no? Porque donde hay celos y contención, dice la palabra, allí hay perturbación y toda obra perversa. Acatastasia, perturbación. Tomas decisiones en ese tipo de sabiduría, ¿no? Y eso refleja ciertamente, ¿no? En ese tipo de sabiduría humana, eso como consecuencia trae perturbación. Y eso refleja esencialmente que la persona es inestable, de doble ánimo. Se emplea para representar un estado como de confusión, de desorden, incluso de anarquía. O sea, yo hago como a mí me parece, sin Dios ni ley.
No tengo en cuenta nada, sencillamente yo ya hice y punto. Por eso se advierte a los discípulos acerca de lo que puede ser, mi amado hermano, Jesús en su momento, de lo que pueden ser lo falso. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, acatastasia, o sea, perturbación, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, perturbación. Eso no debe caracterizar al pueblo de Dios, a sus hijos, sino más bien al hombre de doble ánimo, al inconstante, a una lengua no redimida. Esos son los que de verdad están perturbados. Pero Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz, y la sabiduría de Dios viene de su palabra, no de otra parte. La sabiduría viene del Espíritu. Eso produce armonía, trae paz. Hermano, todos los conflictos que vemos en este tiempo, si ustedes lo notan, es de pura perturbación, hermano. De obras perversas. ¿Qué está diciendo Santiago? Que al final de todo, la sabiduría humana no trae ningún beneficio, es pérdida. ¿Por qué? Porque sigue siendo sabiduría humana. Si una persona dice tener fe y afirma seguir a Jesucristo y que tiene la sabiduría de Dios, pero tiene un corazón orgulloso, jactancioso, egoísta, lleva una vida mundana, sensual, centrado en sí mismos, hermano, está mintiendo. El tal no es nacido de nuevo. Pero la sabiduría, término de contraste. La sabiduría que viene de lo alto, bueno, dice que es pacífica, amable, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre. O sea, pura, agnos, pura, que es limpia, agios, que es santa. ¿Por qué? Porque te lleva a ser conforme a los principios y a las verdades. Dice, después es una acción, epeieta, es una acción. O sea, es el fundamento, hacer. Después, pacífica. ¿Qué significa pacífica? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermano, escuche, cuando la sabiduría es de Dios, tú en medio de un incendio siempre vas con un balde con agua. Cuando la sabiduría no es de Dios, siempre estás cargando en medio de un incendio un balde con gasolina. Por lo regular ocurre en la iglesia con lo segundo. Muy bien. Por eso es que la sabiduría que verdaderamente viene de lo alto no ocasiona conflictos, no es egoísta, sino que produce paz, porque hay humildad, porque oye, párale un momentico, no murmures, no critiques, oye, ven aquí, no seas resentido, oye, ven acá, no seas resentido, sea amable. Porque así dice la palabra, después pacífica, amable, que no tiene ciertamente ideas inapropiadas, maneras desmesuradas, sino que al contrario es cortés, considerado. Eso significa amable. Una persona amable no desdora la imagen de otro, no habla indebidamente de otro, no guarda en su alma cosas indebidas de otro. En tercer lugar, dice la sabiduría que es benigna, o sea, que está dispuesta a ceder sin rencor, a pedir perdón sin discusiones, es dócil, es obediente, no es terca, no es obstinada. La sabiduría es llena de misericordia, la que viene de lo alto. O sea, una vez más, como diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque os alcanzarán misericordia. El misericordioso evidencia su fe salvadora. O sea, el que es de alguna manera misericordioso, ya una vida transformada, perdona en todo tiempo, no importa aún el mal, sino que extiende su mano para decir, mire, perdónenme, o los perdono. La sabiduría está llena, dice llena de misericordia, pero también llena de buenos frutos. O sea, obras cuando se es genuino creyente, obras. O sea, buenas obras, hermano. O sea, que está haciendo el bien, que está hablando bien, que está pensando bien, que está sintiendo bien.
No digas creyente, hermano, si andas con resquemor, amargado, contencioso, con celos amargos. No. Eres una mentira con dos patas, perdón, en dos pies, discúlpame. Y por último, dice la Biblia, sin incertidumbre, adiacritos. ¿Sabe qué significa sin incertidumbre, hermano? Que no se parte. Quien pide sabiduría de lo alto no se parte, se dobla, sí, pero no se parte. Quien pide sabiduría de lo alto no es un indeciso, no es inconsecuente, no es vacilador, no duda, se dobla, pero no se parte. Y por último, sin hipocresía. Wow, esto es como si floreciera en la iglesia, ¿no? Y las de sana doctrina, ¿no? Porque pues en las que no son de sana doctrina, pues todo el mundo va por lo suyo, como dijo Bandullo, aleluya, aleluya, cada uno con la suya, nadie dice nada, no pasa nada, sus milagros, sus pactos, chao. Pero cuando se trata de sana doctrina y la palabra se expone, wow, fluye la hipocresía, fluye la hipocresía. Por eso es que el Señor reprendía a los escribas y fariseos y a los líderes judíos por su grosera, por su apestosa, ruda, cruel, mohosa hipocresía, su falta de sinceridad. Yo les dije que espero que el Señor me dé la oportunidad de predicar sobre las expresiones, ¿no?, de Jesús, cuando era claro y directo. Y por eso les decía, guardaos de la levadura de los fariseos, como diciéndoles, oye, ustedes con aquellos ni toquen, porque estos son unos hipócritas. Cuando un grupo de fariseos conspiró contra él para engañarlo, a fin de criticar o de que él fuera crítico de los tributos hacia el César, Jesús, que conocía la maldad que había en sus corazones, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Sí, Jesús, el del amor. Sí, Señor, Jesús, el del amor. Sí, ese Jesús les habló así. Sí, Señor, así les habló. Por eso me encontré en su oportunidad con un texto, espérate a ver si el Señor me permite, de uno de mis autores, lo encontré. J.B. Phillips dice, ¿afable Jesús? Pregunta. De todos los epítetos que podrían aplicarse a Cristo Jesús, este parece ser uno de los menos apropiados. ¿Afable?, pregunta él. Jesucristo bien podría ser denominado manso, en el sentido de ser desprendido y humilde y profundamente dedicado a lo que él consideraba justo, cualquiera que fuese el costo personal, pero afable nunca. ¡Wow! Este es un tremendo hermano. No, a las cosas por su nombre. Y después les dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Pablo también utilizó este término. Por fuera, a la verdad, se muestran hermosos. Pastor, lo que hemos aprendido, pastor, la iglesia de sana doctrina. Pero se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Dice Jesús, yo no les estoy diciendo así. Por favor, no se resientan, no se pongan así, no se vayan. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay, Jesús! Y termina él diciendo en la palabra del siervo fiel, ¿no? En ese día y la hora que no se sabe, dice la palabra, castigaré duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo, sí, el del amor. Pero no me digan que afable, hermano. No, en avispamiento, ganantía, todo esto es rollo así de cosas que se notan por ahí, allá tal vez, pero aquí no, hermano. Aquí tienes que acudir a la sabiduría de lo alto. Por eso Pedro, en primera de Pedro lo vimos, capítulo 2, si ya mal no estoy, Pedro cataloga la hipocresía como malicia, engaño, envidia, detracciones, maldad. Todas estas virtudes de la sabiduría, hermano, de la de a de veras en las Sagradas Escrituras, deben de producir en nosotros el fruto del Espíritu.
Amén. Y termino. Fruto del Espíritu. Si la sabiduría es de lo alto, amado hermano, si la sabiduría, para los que hablan de fruto del Espíritu, hermano. El primero, sobre todas las cosas, arrepentimiento. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es, sin sabiduría humana. Amén. Porque así está. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que, mi amado hermano, hoy oramos por la iglesia para que el Señor, nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, nos llene de sabiduría, que su Espíritu Santo nos asista y nos dé sí revelación del conocimiento, pero que podamos andar con diligencia, que andemos no como necios, sino como verdaderamente sabios, porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Y Él proveerá y multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia. La justicia que es por medio de los méritos de Jesucristo. Y esto, nuestra vida y nuestra sabiduría, que viene de lo alto, que no es nuestra, sino que viene de lo alto, y las decisiones y determinaciones para dar la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a que una palabra como esta, Señor, verdaderamente transforme. Podamos examinarnos a diario, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, les guarde, hermanos. Preciosa palabra ha sido esta. A todos los que diezman, ofrendan y hacen llegar sus donativos, nuestra gratitud. Bendiciones a todos.